Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien vos? No sé si Todo salgo por perfecto, te dentro. escucho y se te ve bien. A ver, Se te espera. ve y se te escucha bien. ¿Vos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Pero dame un Estoy acá segundito. con el futuro decano. A ver. Qué personaje. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Ale. Hola, Toto, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Toto. Esperá que estoy saliendo ¿Cómo andás? por audio. Ahí te veo. Nos vemos, ¿cómo andás? Bien, ¿Bien? che. Con Bueno, me problemas de alegra. audio. A ver, ¿Sí? ahí me escuchás igual. Yo te escucho a vos, sí. Hay un delay nomás, pero dale, sigan hablando con él tranquilo, que ya no vamos a ir a tomar un café con Mariano la semana que viene, dale. Sí, así me contás cómo fue tu segunda dosis. Perfecta, che. La mía bárbara. No tuve ni... Marta no. 2 días estuvo con fiebre, dolor de cuerpo. La mía un poquito dolor de brazo. Y a Castellucci lo destrozó. ¿Vos Ah, te la sí, diste? sí, sí, tranqui, tranqui. Pero no me dijo nada, él me dijo que no era nada, que la pasó bárbaro. Es un mentiroso. Un mentiroso, ya lo sabés. Si vos lo conocés, es un mentiroso. No, tuvo un día con un susto bárbaro, pero un día nomás, él es exagerado. Yo la pasé bárbaro. Sí, yo Así que también, por bueno. suerte, Dale, muy dale, bien. querido. Dale. Abrazo, nos vemos la semana que viene, dale. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha sí, perfecto. doctor. Bueno, genial. Ya estamos listos para comenzar. ¿Cuántos somos? 70. Creo que estamos más o menos todos los que son, ¿no? Se puede ir agregando gente automáticamente, ¿no? Sí. La Secretaría Académica, ¿quedó alguien en la Secretaría Académica? No. Ya se fueron, bueno. Bueno, pero creo que sí, se pueden seguir agregando. Bueno, tenemos ya la fecha de examen, no sé si están al tanto, el día 30 de septiembre, el primer parcial. El día 14 de octubre sería el recuperatorio. No tenemos demasiado tiempo para todo esto. 30 de septiembre es menos de un mes, va. Sería la fecha. Así que vamos a tratar de ver la mayor cantidad de cosas posible. Hemos habilitado la página, creo que tienen acceso ahora, ¿no? Se solucionaron, me han dicho los problemas que Sí, había. ahora sí. Claro, ahora sí, por suerte se puede visualizar, vamos subiendo algunas cosas de interés ahí, de lo que vamos viendo, incluso de lo que vamos a seguir viendo, así que lo pueden continuar desde ahí, como para ir ganando tiempo y tener un poco más de aire, digamos, para llegar al 30 de septiembre con la mayor cantidad de temas vistos. Ahí también en la página creo que se puede visualizar el programa y está subido el Código Penal actualizado. Creo que del programa la idea es, por lo menos lo que estamos viendo ahora, tratar de concluir con las 4 primeras unidades o bolillas.
que tienen que ver con todo lo que es el título 1. Vamos a ver si llegamos, si podemos avanzar un poquito más, no creo. Vamos a ver parte del título 7. El doctor Bianchi estuvo ya hablando de la tenencia de armas, ¿no? Me han comentado que se comenzó a ver el artículo 189 bis en su estructura. Y esto es lo que nos permite el derecho penal, ¿no? Estudiar los delitos en forma independiente. Siempre relacionados, por favor, con un bien jurídico tutelado. Esto es muy importante, tener bien en claro los 13 títulos del Código Penal, qué delitos están incorporados a cada uno de los títulos, porque siempre relacionamos o vinculamos un tipo penal con el bien jurídico tutelado. Nos permite primero visualizarlo, saber de qué se trata, dónde está ubicado, es decir, en qué título del Código Penal está ubicado, y a partir de ahí podemos llegar a hacer una construcción interpretativa en base a lo que el legislador en un momento determinado pretendió sancionar. No siempre de la mejor manera lo ha hecho el legislador, somos muy críticos, ¿no? Ustedes habrán visto en las clases que criticamos más que nada por la interpretación que se le puede dar a un giro idiomático, y de hecho lo estamos analizando la última clase, si no me equivoco, terminamos con eso, ¿no? En el homicidio agravado, inciso primero, más que nada por la situación de relación de pareja. Es decir, el homicidio se ve agravado, con esto ya entro en el tema que estábamos analizando. Una de las circunstancias agravantes del homicidio simple, de aquel que está previsto en el artículo 79, de 8 a 25 años, hay que matar a otro, siempre que en el Código no se estableciera otra pena, el legislador incluyó en el artículo 80, inciso primero, lo que es una circunstancia agravante en razón de la calidad del sujeto pasivo, ¿no? Es más grave para el legislador argentino matar a un ascendiente, a un descendiente, al cónyuge, al excónyuge, o a una persona con quien se tiene o se ha tenido una relación de pareja, haya mediado o no convivencia. Y esta expresión relación de pareja, que fue objeto de una inclusión a través de la modificación legal que se hizo al artículo 80, es la que generó toda esta serie de discusiones al respecto en las que estábamos involucrados la clase pasada, ¿no? Y el texto del Código Penal debería ser algo claro, algo preciso, o mejor dicho, con la mayor precisión posible, porque uno de los principios que tiene el derecho penal en la parte especial es el principio de certeza, de taxatividad, a fin de dar total garantía al funcionamiento del principio de legalidad, para que todos sepamos qué es lo que está prohibido, o mejor dicho, qué es lo que está sancionado, y cuándo se sanciona y de qué modo se sanciona. Esto debería ser lo más claro posible. Es difícil, lógicamente. Es difícil plasmarlo en un texto, en un código penal, porque el legislador establece normas que son de carácter genérico. Sería imposible contemplar todos los supuestos imaginables de cualquier hecho considerado delictivo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo en todo esto. Hay que tratar de ser lo más claro posible, lo más preciso posible, y que nos queden dudas, en la medida de lo posible, vuelvo a reiterar, no queden dudas acerca de qué es lo que se quiere sancionar y cuál es el fundamento por el cual se sanciona algo o se agrava la penalidad, como en este caso, por una circunstancia particular. En el supuesto del inciso primero habíamos visto que el agravante está fundado en la calidad del sujeto pasivo, porque se mata al ascendiente, se mata al descendiente, ya más o menos vimos lo que eso significaba. Vamos a compartir alguna pantalla, si me permiten. Acá está. A ver. Creo que estábamos por aquí, ¿no?
Acá estamos. Sí, pero fue por ahí. ¿Se ve bien? Sí, 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 perfecto. se ve bien. Se ve bien. Bueno, Se ve bien. bueno, genial. Vamos entonces a presentarlo así. Ahí está. Acá les coloco algunas disposiciones porque el primer día les decía, ¿no?, que el derecho penal no inventa nada. Simplemente toma del resto del ordenamiento jurídico aquellas conductas que considera mayormente relevantes como para asignarle una penalidad. Se nutre permanentemente de conceptos normativos. Ustedes saben que dentro de un tipo penal hay conceptos de carácter descriptivo, elementos subjetivos de un tipo penal, pero también hay elementos normativos, es decir, tenemos que recurrir a otra rama del derecho para saber cuál es el significado de lo que el legislador penal está expresando. En este caso habíamos dicho que se mataba al ascendiente, previsto en el artículo 529 y siguiente, ¿no?, las relaciones de parentesco, o al descendiente, igualmente, en el concepto del Código Civil, aquellos que preceden, que anteceden al autor de la conducta, siempre en línea recta. Es decir, no queda incluida la línea colateral. Si yo mato a mi tío, que es el hermano de mi padre, cometo un homicidio simple, no un homicidio agravado. No es considerado un ascendiente. ¿Por qué? Porque no está en la línea recta. Esto responde a cuestiones históricas, en fin. Lo que hemos visto en la clase pasada es aplicable a todo esto. Y habían quedado dos cosas pendientes. Lo que es el vínculo de adopción y lo que se refiere a la relación de pareja. ¿Qué pasa con el adoptante y adoptado, ¿no? Ustedes saben que hay distintas formas de adopción conforme establece el nuevo Código Civil y Comercial. Una de ellas es la adopción plena, está marcada, que confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos anteriores. En definitiva, otorga los mismos derechos y las mismas obligaciones de todo hijo. Pasa a ser un integrante más de la familia. Luego aparece la adopción simple, el artículo 627 y siguiente del Código Civil y Comercial, que confiere el estado del hijo, pero no crea vínculos con otros parientes, sino exclusivamente con el adoptante, ni tampoco extingue vínculos anteriores. Y hay una nueva categoría que fue creada por el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 630 del Código, ustedes lo pueden ver, que es la integradora, ¿no?, la adopción por integración, cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente, en donde se mantiene siempre el vínculo filiatorio de origen y todos los efectos que de él derivan. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? En el anterior texto, la doctrina mayoritaria decía que no quedaban comprendidos como un caso de homicidio agravado el homicidio del adoptado hacia el adoptante o viceversa. ¿Por qué? Porque el fundamento jurídico de esta agravación estaba dado por un vínculo sanguíneo. En la adopción no hay un vínculo sanguíneo, hay un vínculo jurídico. Y por eso la doctrina, mayoritariamente, casi en su totalidad, descartaba la posibilidad de que se tratara de un homicidio agravado, precisamente por no darse las características del fundamento jurídico que inspiraba a esta circunstancia agravatoria. No obstante, creo, esto es una Doctor. opinión personal, sí. ¿Alguien me habló? No tengo la pantalla. ¿Alguien habló ahí? ¿No? Disculpe que lo interrumpa. No hay Sí, problema. Mariano, Adelante, Mariano. una pregunta. Porque veo acá en el programa que dice homicidio calificado. Sería sinónimo de agravado por las Exactamente. distintas circunstancias, ¿no? Sí, sí. Son maneras de referirse a estos homicidios. Homicidios calificados o agravados, y están los homicidios atenuados o privilegiados. Son distintos nombres que tienen, pero se trata de lo mismo. Cuando hablamos de homicidios calificados,
es porque estamos hablando de homicidios agravados. Es decir, hay una circunstancia que lo califica o que lo agrava. Pero se trata de el mismo tema con distinta denominación. Bien. Les decía, a título personal, porque todavía no se ha planteado jurisprudencialmente, a título personal, yo creo que las modificaciones al Código Civil y Comercial han cambiado la manera de ver este tipo de situaciones. Evidentemente, si ustedes van al artículo 529 del Código Civil y Comercial, les va a hablar de parentesco. El parentesco le va a decir que es un vínculo jurídico que se origina, después si quieren se lo transcribo, es un vínculo jurídico que se origina en la naturaleza, las técnicas de reproducción asistida y la adopción y la afinidad. En los primeros casos, a través de la línea recta, y en el segundo, a través de la línea que sería colateral. Se divide en grados, generaciones, líneas, creo que esto lo ven ustedes en una de las primeras materias de Derecho Civil, ¿no? Pero bueno, como para refrescarlo un poquito, creo que esta reforma ha modificado la característica otorgada a este tipo de vínculos jurídicos porque, a su vez, el segundo párrafo del artículo 529 del Código Civil, después véanlo, por favor, ahí se van a dar cuenta de cada vez que la ley, el código, se refiere a parentesco, está hablando de este tipo de relaciones, salvo que haya alguna aclaración por parte de la norma respectiva, pero si no se dice nada, el adoptado es un pariente en los términos de la regulación del parentesco que contiene este nuevo ordenamiento. Yo creo que en consecuencia a la adopción plena, con todas las características que ésta tiene, el homicidio perpetrado por parte de uno de ellos, de los extremos, ¿no? Adoptante o adoptado, debe ser incluido como un supuesto de homicidio agravado por haber matado al ascendiente o al descendiente. Igualmente con respecto a toda la línea recta, porque adquiere la calidad de hijo en la adopción plena, este sujeto. O sea, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es como, tómenlo entre comillas, que sea normativizado. Ya no es una cuestión de carácter biológico, esto lo vamos a ver también cuando tratemos el tema del femicidio, como que se ha normativizado la situación. Por lo tanto, normativamente el adoptado y el adoptante conforman una unidad familiar de parentesco y no hay motivos para excluirlo de la ascendencia o la descendencia. Con lo cual el fundamento que ubicaba el vínculo sanguíneo como motivo de agravación creo que ha caído en desuso y lo que se tiene en cuenta ahora es un vínculo jurídico surgido de la normativa legal, tanto en el ascendiente, el descendiente, como el adoptado, estoy hablando de la adopción plena, con respecto a cualquier familiar en línea recta. No así en los casos de adopción simple, porque el vínculo es nada más que entre adoptado y adoptante. Con lo cual habrá un homicidio agravado entre padre e hijo, para que se entienda. Pero no si el adoptado mata al abuelo. Al abuelo vendría a ser al padre del adoptante. Fíjense cómo tenemos que empezar a distinguir situaciones, ¿no? Una pregunta, doctor. En Compleja, caso de sí. que sea el cónyuge o el conviviente del adoptante, ahí tampoco existiría vínculo en la simple. El cónyuge no, salvo que los dos lo hayan adoptado. Ah, perfecto. Claro, en cuyo caso sí. Tienen ese vínculo jurídico. El vínculo, acá lo que tenemos en cuenta es el vínculo jurídico. ¿Existía vínculo jurídico o no? El vínculo jurídico en el primer caso en la plena es con el resto de la familia. En el segundo, con lo que el que ha adoptado los ha adoptado. Es decir, se trata de un matrimonio, por supuesto que sí quedará incluido dentro de la misma situación Perfecto, agravatoria. gracias. ¿Hago una consulta? Algo toqué, que se hizo una raya, o ustedes pueden... Sí, perdón. Sí, disculpe, profesor, fue sin querer. Está bien, Disculpe. no hay problema. Yo tenía una consulta. Con Sí. respecto a lo que acaba de preguntar el compañero, yo tengo entendido que el parentesco es
Puede ser por adopción, puede ser por naturaleza, que sería lo sanguíneo, o también puede ser por afinidad. En el caso del cónyuge, de la persona adoptante, ¿no sería por afinidad, tipo un ascendiente por afinidad? Porque en familia lo que está en la figura del progenitor afín. Sí, correcto. Ahí tenés un círculo de afinidad, pero si vos tenés un matrimonio que adopta a alguien, ese hijo pasa a ser hijo de los dos, no de uno. Distinto sería el caso de que fuera una persona que adopta a alguien y luego contrae matrimonio, se divorcia de ese y contrae matrimonio. Fíjense Pero los problemas que se pueden plantear, ¿no? Y contrae un nuevo matrimonio. Pero no tengo video con esto. Es decir, no me puedo ver yo. No me ven a mí, no me importa, yo escucho la clase. Alguien tiene el micrófono abierto. Perdón, soy yo, ya está, perdón. Bueno. Bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo depende de quién lo adopte. Si lo adoptan el matrimonio como tal, el hijo adoptivo de ambos, no tenés que recurrir a la afinidad, que la afinidad sería fundamentalmente algo que no agrava la penalidad. Entonces eso es lo que quería consultar. La afinidad, por más que No. haya ascendientes por afinidad, no hay parentesco por ascendencia por afinidad, no agrava, no sería un agravante. Exactamente, no quedan incluidos dentro de esta disposición. Podrá ser en todo caso un homicidio simple. Ahora, yo creo que no es que no fue medido, sino que no se tuvo en cuenta totalmente la reforma al Código Civil y Comercial, porque en la adopción simple, por ejemplo, no se extingue el vínculo con los parientes anteriores, no extingue el vínculo anterior. Con lo cual, fíjense que podría cometer, en mi interpretación, el homicidio agravado tanto si mata al padre biológico como si mata al que lo adoptó. Es decir, habría dos posibles sujetos pasivos, cuando en realidad eso Profe, escapa a lo que sería la normalidad del supuesto que quiso plantear el legislador. Sí. digamos que se crearían dos líneas de ascendiente en ese caso, Claro, como de si los tuviera biológicos y del adoptante. como si ¿no? tuviera dos padres. Lo que quiero significar con esto, más allá de la interpretación que le podemos dar, porque vuelvo a repetir, esto no es matemático, fíjense ahora, vamos a entrar también en otro tema conflictivo que es la relación de pareja y qué es lo que opina la jurisprudencia. Ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la solución? Lo primero me van a preguntar, ¿cuál es la solución? Y yo les voy a responder, esto no es 2 más 2 igual a 4. ¿Por qué? Porque hay que interpretarlo. Ahora, en esta interpretación creo que el Código Penal no se ajusta exactamente a este tipo de relaciones que han sido modificadas por el Código Civil y pueden presentarse innumerables situaciones para las cuales el derecho penal, así como está redactado en este artículo, no está preparado. Entonces va a depender de la interpretación jurisprudencial que en cada caso se establezca. Esto es merecedor de una reforma que atienda o acompañe a las reformas que han sucedido en el ámbito del derecho civil o en otras ramas del ordenamiento, ¿no? Porque si no se generan estos inconvenientes. Seguramente va a haber autores que le digan, no, mire, lo que dice el doctor Taza no tiene nada que ver. Tradicionalmente el ascendiente y el descendiente fueron el vínculo sanguíneo, punto, y aparte. El adoptado no es. Es un vínculo jurídico, no es sanguíneo, por lo tanto no está contemplado en la norma. Bueno, es una opinión. Pero yo creo que no. Yo creo que se está normativizando. De ahí a que me guste es otra cosa, o que nos guste es otra cosa. Pero creo que se está normativizando todo el derecho. Hay una corriente normativa, ustedes la conocen muy bien, que tiende a interpretar las situaciones sociales de acuerdo a lo que diga una norma. Esto lo vamos a ver, quizás con mayor claridad o no, cuando hablemos de femicidio. Es decir, el hombre que mata a una mujer. Pero, ¿cuál es el concepto de mujer? ¿El biológico
o el que surge a la luz de la ley de identidad de género. Aplicamos un criterio biológico o normativo. Y ahí van a empezar otra vez, bueno, ahí vamos a empezar otra vez las discusiones acerca si hay que aplicar uno en un caso u otro. Lo que sí, el derecho penal tiene que ser coherente. Es decir, si tomamos un criterio para un supuesto, después lo tenemos que mantener a lo largo del resto del articulado. ¿Se entiende lo que digo? Porque no podemos aplicar un criterio normativo para una figura y un biológico para la otra, según nos convenga o no, le convenga al abogado defensor o a quien fuere. Y esto me parece que no está del todo aceitado o ajustado. Pero bueno, no me quiero adelantar porque si no nos vamos de tema en tema. Les pido perdón por esto, pero si no, no vamos a llegar ni a la 10ª parte de lo que tenemos planeado ver. Vamos viendo pautas o parámetros. Después, ustedes pueden sacar las conclusiones que les parezca más adecuadas. No tomen en cuenta lo que les digo yo. Yo simplemente voy como una guía de carácter sistemático nada más. Mi interpretación, a la luz de la jurisprudencia de la doctrina, puede ser perfectamente adaptable a sus propios pensamientos. No vamos a considerar que una resolución de un conflicto está bien o mal de acuerdo a la opinión que tenga cada uno. Es simplemente la utilización de argumentos jurídicos que nos interesa. Ya lo he destacado esto lo podemos discutir, lo podemos seguir discutiendo, por supuesto. Pero si nos tomamos demasiado tiempo, vamos a llegar al 30 de septiembre y vamos a estar en el inciso 6º, 7º del artículo 80, con lo cual necesitaríamos 1 año y medio para ver toda la materia. Por eso, perdonen que a veces no profundicemos más. Igual ustedes tienen toda la libertad como para hacer las consultas y emitir cualquier tipo de opinión que les parezca, lo vamos haciendo. Pero les digo, desde mi posición quiero ir simplemente guiando para ver dónde está la problemática y ver cuál puede ser una interpretación coherente, no solo con la disposición, sino con el resto del ordenamiento jurídico, especialmente con el resto del ordenamiento jurídico penal. Bueno, en este caso, esta modificación para mí tuvo impacto. Para mí tuvo este impacto. Seguramente no todos van a estar de acuerdo, estoy hablando de la doctrina en general, pero bueno, por lo menos les quiero a ustedes manifestar otra opinión, así tienen más elementos y más argumentos a favor o en contra. Bien. Sigamos, porque después ahora vamos a entrar en otra discusión. Vimos que también es más grave a criterio del legislador argentino matar al cónyuge, ¿no? De acuerdo a la normativa también que está prevista en el Código Civil, ¿no? La calidad de cónyuge se adquiere con el matrimonio, artículos 401, 406, a través de la incorporación de la ley de divorcio en su momento y luego la modificación al Código Civil. Creo que no ofrece mayores dudas saber quién es cónyuge de otro, ¿no? ¿Quiénes son los cónyuges? Y precisamente por esto también abarca al excónyuge. Matar al excónyuge es un hecho más gravoso, precisamente por aquellas relaciones que dieron origen a ese vínculo íntimo de convivencia que generaron determinadas relaciones entre ambos, que pueden contener determinadas vivencias de carácter interpersonal, y como tal fueron tenidas en cuenta por el legislador argentino para agravar la penalidad cuando se trata del homicidio de quien fue cónyuge nuestro. Fíjense que sujeto activo y sujeto pasivo tanto puede ser un hombre como una mujer, en ambos casos. Esto es bueno aclararlo porque cuando hablamos de lo siguiente, de la relación de pareja, puede llevar a confusión. Si bien la reforma del Código Penal en aquel momento, en el año 2012, se inclinó fundamentalmente por el lado de una mayor protección al género femenino, en este inciso vemos que el sujeto activo puede ser tanto un hombre como una mujer. La mujer también puede ser agente comisivo de este delito agravado.
Es decir, no se trata de proteger al género acá, de ninguna naturaleza. Es simplemente una grabación por la relación particular que une o ha unido al autor y al sujeto pasivo. Creo que algo habíamos hablado, si no me equivoco, de esto de relación de pareja, que lo aclara muy bien, con o sin convivencia. ¿Hubiera mediado convivencia o no? Dice la norma del Código Penal. La tienen ahí a mano, la recuerdan, ¿no? Es decir, la convivencia no es un elemento ni un requisito de este tipo de situación como para agravar la penalidad. Aun cuando no haya habido convivencia o no haya en la actualidad, el hecho se verá agravado si una persona mata a otra con quien tuvo o tiene una relación de pareja. Fíjense, ahí les marqué, no sé si llegan a ver, porque cambié la página. Algunas que me habían preguntado, creo, incluso, algunos precedentes, hay muchos, ¿no? Ahí les marqué algunos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la doctrina se empieza a preguntar, ¿qué es la relación de pareja? ¿El noviazgo? Sí, puede ser. Fundamentalmente con respecto a la relación de pareja anterior, pasada. Haber sido novio durante 2 semanas con una chica cuando teníamos 20 años, 30 años después, por cualquier otro motivo, la mato, queda grabado por el solo hecho de haber tenido una relación de noviazgo de un par de meses, por poner un número nada más. ¿Cuál es el fundamento de la grabación? ¿Por qué? ¿Por qué se agrava? Porque está hablando de relaciones de pareja incluso anteriores y sin que haya habido convivencia, ni siquiera convivimos, fuimos novios. ¿Por qué el agravante? Doctor. ¿Qué relación queda incluida acá? Lo primero que debemos hacer es descartar las relaciones pasajeras, transitorias o amistosas. Eso sin ninguna duda. La relación de pareja implica algo más, ¿no? Tiene que ser algo más que una relación meramente casual o transitoria. No hay ninguna duda. Pero ¿cuáles son las que quedan abarcadas? Algunos tribunales dijeron, miren, en el Código Civil, ya que estamos normativizando todo, vamos al Código Civil. El artículo 509 regula las uniones convivenciales, ¿no es cierto? Ahí nos dice que es una unión afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de 2 personas que comparten un proyecto de vida en común. Deben ser mayores de edad y en un periodo superior a 2 años. Esto fue lo primero que dijo la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en Capital Federal, en un fallo que empieza a perfilar este criterio normativo. Relación de pareja es 509 del Código Civil, para hacérselo sencillo. Es unión convivencial. Y en cierto modo lo repite por mayoría en el año 2020, fíjense de qué estamos hablando, el año pasado, en ese precedente Campaneruto de 2020. Estamos hablando de un tribunal de casación en Capital Federal, que son los de mayor trascendencia, por lo menos a nivel jurisprudencial, que influyen sobre el resto de la jurisprudencia del país. Sin embargo, la Sala 2, creo que lo coloqué ahí, sí, acá está, ahí se los marqué, la Sala 2 del mismo tribunal dijo, no, miren, los 2 años no es una regla general. No importa si tienen 2 años o tienen menos. Aun cuando la unión convivencial exija un mínimo de 2 años, a los fines de la relación de pareja no es necesario que se haya mantenido por 2 años. Porque en realidad lo que quiere la ley, dice esta sala de este tribunal, es equiparar los efectos de la relación de pareja a los casos del matrimonio y del concubinato. Tiene que ser algo parecido. Y aparece la Sala 3 diciendo no, miren, en realidad tampoco es lógico, no es necesario la convivencia, con lo cual descarta uno de los elementos que caracteriza a la unión convivencial del 509,
Si ustedes ven el artículo 509, exige del Código Civil, ¿no? Exige convivencia. Dice, bueno, acá no lo exigiríamos. Toma una parte nada más del 509 y el fundamento estaría dado por los deberes de asistencia y de cuidado que se deben quienes están en una relación de pareja. Esto es el voto de uno de sus miembros. Mientras que otro, si bien coincide con esto, dice, mire, en realidad el fundamento no es tanto los deberes de asistencia y cuidado que se deben entre sí, porque no sé hasta qué punto eso es cierto, sino en el aprovechamiento de esa relación íntima que tuvieron, que lo coloca en una situación de ventaja frente a la víctima y que en definitiva le facilita la perpetración del hecho delictivo. Cosa que también es discutible, porque a lo mejor esa relación cuando se rompió generó un odio entre ambos y ni se acercan ni se ven, hasta se tienen desconfianza. Incluso en este otro precedente, fíjense que el fundamento que utiliza alguno de los miembros tiene que ver con la situación de vulnerabilidad en que se encuentra o se encontraría la víctima. Cuando en definitiva la víctima puede ser, en primer lugar, un hombre y puede estar en las mejores condiciones y no hablar de situación de vulnerabilidad. No sé hasta qué punto le puede dar una relación de pareja pasada una mayor facilidad para perpetrar el homicidio, cuando posiblemente sea todo lo contrario. En definitiva, lo que quiero significar con esto es que no hay un criterio uniforme. Fíjense los problemas que planteó la utilización de un término que, como dice buen padre, es de una vaguedad supina y que conspira indefectiblemente contra el principio de taxatividad, de certeza legal. Es una indeterminación tan genérica que nos va a dar lugar a distintas interpretaciones, incluso dentro de un mismo tribunal e incluso dentro de una misma sala de un mismo tribunal. No hay acuerdo ni en doctrina ni en jurisprudencia. Y es más, no coincido con buen padre, pero bueno, es una opinión, y planteamos el caso. Vamos a suponer que yo estoy casado y tengo un amante hace 10 años. Incluso mis amigos y algunos terceros conocen que yo tengo una relación paralela. Y en un momento la mato a esa persona. ¿Se agrava el delito por tratarse de una relación de pareja? ¿Qué opinan? Sí, que sí, Sí, para mí sí. Sí, Para mí también. porque tenía la confianza de esa persona. Bueno, si tenemos en cuenta que ese es el fundamento. Yo también creo que sí, buen padre dice que no. Buen padre, no estamos hablando de alguien, un principiante. Estamos hablando del doctor buen padre. Y tiene sus argumentos. Para mí, el carácter de que sea una relación paralela no le quita, digamos, poder para Estabilidad. proteger a esa pareja, claro. Para mí es más equiparar los casos, como dice acá, del matrimonio y concubinato. Uh-huh. No deja de Sí, ser una pareja. Está bien que no Claro, soy yo. hasta que no fuera, no le quita la estabilidad, digamos. Yo coincido, pero como padre tiene otra posición. Hay un El aprovechamiento del significado espacio que le afectivo. demos. Bueno, ahí Además sí se tiene puede. acceso a todo, porque tiene acceso a la dirección, acceso al domicilio, acceso a su vida, a todos sus quehaceres, y obviamente eso juega a favor del criminal. Sí, yo coincido con ustedes, pero buen padre tiene sus fundamentos para decir que no. Es más, si quieren, si les interesa el tema, les leo un párrafo de este último precedente de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación, donde define la relación de pareja. Y luego les hago una pregunta.
Dice textualmente el fallo. No tiene nada que ver con el amante, vuelvo un poco a lo anterior para completar el tema. Y dice, es que una relación de pareja concomitante o anterior al hecho supone que en la interrelación de sus integrantes exista o haya existido, fíjense las palabras, una cierta intimidad generadora de confianza, en la medida en que se pueden compartir o se pueden conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de cada uno, lo traigo a colación porque una compañera de ustedes recién lo mencionó, circunstancias tales como los sitios frecuentados, el lugar de trabajo, los hábitos, costumbres, los desplazamientos habituales, la forma de ocupar el tiempo libre, las relaciones, amistades, los gustos, las preferencias individuales, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿un amigo íntimo no comparte todas estas características? Si yo mato a mi... Y bueno, ¿y por qué no incluir a un amigo íntimo también dentro de un homicidio agravado? Porque la pareja va más allá. Bueno, Claro. por eso les estoy leyendo un párrafo de un fallo que dice que es relación de pareja. Y si yo leo con tu amigo? si yo leo esto, digo, acá entra un amigo. No, yo porque creo sería secreto de la montaña. Yo creo que lo que profe, está agravante. ¿qué pasa? Mi hermano que está en otra clase, profe, ¿qué pasa si los amigos conviven? Por ejemplo, vivís con 3 amigos. Y la convivencia no es el requisito. Claro. Si yo tomo este fallo, el homicidio de mi amigo, con quien comparto todo esto, debería ser agravado. ¿Se dan cuenta? Entraría dentro de la relación de pareja. Yo creo que acá lo que se exige es una relación de carácter sentimental, amoroso. Claro. Sí. ¿Sí? Bien. El tema es que el fundamento, está muy bien todo lo que me dicen ustedes, que existe una mayor facilidad, es verdad, que en su momento ahí tienen un proyecto en común, que se conocen cosas, gustos, intimidades, que puede colocar a uno de ellos en una situación más desventajosa, que puede existir un aprovechamiento para cometer el delito, pero ¿qué pasa si se trata de mi novia de hace 30 años? Ahí se me caen todos esos fundamentos. Bien, en definitiva, quiero significar con esto que no es un concepto rígido. Por eso me parece más adecuado, a mí en lo personal, que simplemente el Código Civil nos da pautas para interpretar. No creo que se pueda identificar concretamente lo que dice el 509 con la relación de pareja, la que estamos hablando en derecho penal, ¿no? Que es verdad que debe haber un efectivo aprovechamiento por parte del autor de esa relación que nos unía, anterior o conjuntamente con el hecho, de modo tal que pueda verse facilitada por la situación que genera y la mayor eficiencia que puedo tener como autor respecto del homicidio que voy a cometer. Por eso creo en lo personal, que hay que analizar cada caso particular y comprobar que se den las características, no los requisitos, las características de una unión de carácter sentimental. Fíjense que el 509 habla de singular, es decir, no estamos hablando de poliamor acá, ni de amante. Si aplico el 509, el amante quedaría excluido del tipo. Una relación de carácter singular, dice el Código Civil. Es decir, no puedo utilizar todo el criterio del 509, no puedo utilizar toda la norma civil. Creo yo que solo nos da una pauta, en el sentido de lo que se quiere sancionar, y que hay que verlo en cada caso particular si se dan esas condiciones, esa relación de carácter sentimental, amorosa, pero que, lógicamente, creo que debe ser notoria, estable, permanente, sin tener en cuenta el tiempo. Incluso fíjense lo que puede, no quiero complicarlo porque si no nos vamos a extender demasiado, pero puede ser, y creo que alguien lo mencionó, me parece que es algo así el supuesto de este caso Galarza, en donde uno crea que es el novio, y el otro dice, no, yo lo tenía como un, perdónenme la expresión, divertimento pasajero
a un pasatiempo. Pero que el otro extremo considere íntimamente que se trataba de una relación de noviazgo. ¿Qué tenemos que hacer ahí, en esos supuestos? Es que A ver qué la opinaba la situación se sociedad. complicó cuando aparecieron fotos de una vacación en Brasil, inclusive con los padres de Nayib. Ahí fue donde se complicó todo. Bien, no conozco puntualmente el supuesto, ¿no? Lo tomé como referencia, pero ¿qué pasa si uno de los extremos dice, no, mire, yo en realidad lo tomé como algo pasajero, transitorio? Y del otro lado, no, yo de verdad, se creyó que estaba de novio. Para él había una relación, para la víctima había una relación de pareja y para el autor no. Justamente mí, le quería eso, el tema del Que a uno pues se agravamiento. están superponiendo. Sí. El tema del agravante, yo creo que desde mi perspectiva, no se tiene que ver tanto desde la ventaja que puede llegar a tener el agresor, sino desde cómo lo veía la víctima a su agresor. O sea, no desde la ventaja que podía tener por el conocimiento, sino de lo vulnerable que queda la víctima por el vínculo que tiene con esa persona. En este caso, particularmente, si la víctima es la que creía que tenía una relación de pareja, que tenía una relación más allá, para mí, desde mi perspectiva, se tiene que ver desde el lado de la víctima, no tanto desde enfocarse en las ventajas que puede tener el agresor. Bien. ¿Y qué pasaría con quien fue relación de pareja hace 10 años, 20? En el fundamento que vos estás planteando, que podemos coincidir si es actual, pero ¿qué pasa con la pasada? Ya esa Y hay que circunstancia ver no se daría. si algo los une. Y si no, si ya no los une más, porque pasaron 20 años. Es más, para mí, y si los une el odio porque vos me abandonaste, vos me dejaste y te fuiste con otro. ¿De qué aprovechamiento estamos hablando? ¿De qué gusto? ¿De qué compartir cosas en común estamos hablando si pasó hace 10 años el noviazgo? O 20. Y las personas cambiamos permanentemente. Ya tenemos otros gustos. Y Sí, otras pero el perspectivas. vínculo Y otro proyecto de emocional, vida. ¿Eh? el vínculo emocional que le queda a las personas igual está, por más que haya pasado 20 años y uno haya cambiado. Sí, pero ese vínculo emocional, como decís vos, puede ser un recuerdo bueno, puede ser un Claro. recuerdo malo. ¿De qué manera se aprovecha el autor de eso? Entraríamos. ¿Dónde está la relación entre una cosa y la otra? Sí, aparte eso sería subjetivo, porque en realidad a lo mejor uno crea un vínculo muy fuerte en un mes y en 10 años puede seguir el mismo vínculo o no. Entonces ahí el factor tiempo en este tipo de artículos juega algo un poco en Tendríamos que contra. hablar de pareja de buena fe y pareja de mala fe. Fíjense todo lo complicado que es, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de ex cónyuge, en el caso de que sea una persona que se haya casado más de una vez, ¿cualquiera de los ex cónyuges implica o solamente el último? No. Todos. Aún fueran 7, 8, 10. Estaríamos hablando de lo que usted dijo. Habría que analizar en profundidad las características de cada uno de los casos para poder llegar a una casi conclusión. Exactamente. Yo coincido con eso. Es muy profundo el análisis para llegar a una determinación real. Más que nada, la innumerable cantidad de situaciones que se pueden presentar. Es imposible, pero lo que más quiero marcar con esto es saber cuál es el fundamento. No estamos hablando de género acá, ¿eh? Estamos hablando de género que queda claro. Si bien la reforma estuvo involucrada en una perspectiva de género, el artículo 80, en este caso particular no estamos hablando de género. Por eso se modificó el inciso cuarto, como ya lo vamos a ver, se agregó el inciso 11 y el inciso 12. No estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá supuestamente estamos hablando de parricidio. Y supuestamente el fundamento de la agravación era el mayor contenido injusto por la relación, por el vínculo sanguíneo en línea recta que unía ascendientes y descendientes. Luego el cristianismo incluye al cónyuge, por estos famosos deberes de cuidado, respeto que se deben entre sí.
Y ahora tenemos todo esto, modificaciones al Código Civil, tenemos una expresión, relación de pareja, que creo que puede llegar a ser entendible. Si fuera actual, lo de pasado a mí me genera muchísimas dudas, porque no tiene límite de tiempo, es difícil también poner un término de tiempo. Lo cierto es que parece que el legislador no se ha forzado demasiado en redactar la norma, y fíjense lo que ha provocado, porque, ¿saben por qué les digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado, porque si no, cuando modificamos el Código Penal, es probable que tenga un efecto adverso a la finalidad de lo que se pretendía sancionar. A tal punto que simplemente analizamos un tribunal como la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el máximo tribunal en Capital Federal para lo que es la justicia nacional, y ni entre ellos se ponen de acuerdo. Y de esta manera, depende cómo sea la integración, se atenta también contra la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad podemos tener o qué puede tener un imputado de haber matado a alguien en este tipo de relaciones, de acuerdo a si cae en una sala o en otra? Puede tener perpetua de 8 a 25 años, fíjense la diferencia. Porque si es primario, tiene buenos antecedentes, en fin, se le puede aplicar cerca del mínimo, 8 años de prisión contra perpetua. Imagínense la diferencia. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Lo peor de todo creo que es eso. Claro. Entonces el legislador tiene que ser muy cuidadosa a la hora de redactar los tipos penales. Creo que en este caso no lo fue. Pero bueno, les dejo planteada la cuestión. Es preocupante, doctor. A mí me trae algo a la cabeza, ¿no? Me imagino dos abogados penalistas litigando sobre el mismo tema, cada uno haciendo el planteo desde su punto de vista, y el juez que va a tener que decidir de acuerdo al criterio judicial. ¿Quién tiene razón? Sí. El juez, por supuesto, pero ¿y los abogados van a tener razón en ambas partes? Sí, pero esto es lo que pasa habitualmente. Bueno, el abogado por algo es parte, ¿no? Se llama parte porque no es el todo. Sí. Defiende un interés. Sí, sí. Y el juez o el tribunal, en cada caso, deberá determinar. Yo creo que como síntesis de todo esto, queda librado todo esto a la interpretación judicial de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, teniendo en cuenta ciertas pautas, orientadas fundamentalmente a ver por qué le aplicamos una pena mayor. Entonces, tendríamos que comprobar que en el caso hubo, si a ustedes les gusta, un aprovechamiento de esa relación. Si eso le facilitó la tarea al autor. Si eso sirvió como para que fuera más eficaz la acción del sujeto activo. Si eso implicó no solo violar los deberes de cuidado en el caso actual o pasados, en el caso de que haya habido una relación anterior, sino si este aprovechamiento se vio reflejado en la situación concreta, para darle sentido a una mayor penalidad. Porque si no, el legislador argentino podría poner como agravante cualquier circunstancia, la que se le antoje. ¿Es omnipotente el legislador argentino? ¿Puede aplicar sin fundamento una agravación para el homicidio? ¿O tiene que tener un sentido lógico, jurídico, que refuerce esa concepción y que nos explique por qué es más grave? Es más, si quieren, si seguimos profundizando, en el mismo fallo se cita lo que se dijo en la Comisión de Legislación Penal, al tratarse la ley, cuando se recomienda la modificación al artículo 80, inciso primero, lo tengo acá, si quieren se lo leo, párrafo, entrecomillado, dice: se adopta la concepción amplia del concepto de ámbito doméstico, fíjense, que contienen los instrumentos legales nacionales e internacionales. Esto es el originado en el parentesco, dice, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, así también las uniones de hecho y las parejas o noviazgo, incluyendo las relaciones vigentes
o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Entonces, vamos a suponer que este ámbito doméstico, incluso yo convivo con mi hermano, mato a mi hermano, aprovecho la facilidad que me da la relación de intimidad que tengo con él, de conocer sus gustos, y lo mato a mi hermano que vive conmigo en mi casa, está dentro de lo que es el ámbito doméstico, y sin embargo es un homicidio simple. Entonces, ¿cuál es el sentido de la grabación para un caso y para otro no? Cuando se dan las mismas circunstancias. ¿Se dan cuenta que lleva a situaciones injustas? Incluso. Claro. Bueno, sí, claro. Bueno, esto es lo que estamos... ¿Cómo no tiene en cuenta un hermano? de eso vivimos los abogados, ¿no? De verdad. Pero bueno, solo le quería presentar la problemática. Pues ustedes por ahí, igual en el blog hay algunas notas, algunos artículos, incluso de Buen Padre también, que contribuyó para todo esto. Se las recomiendo para la lectura, es muy interesante. Siempre es interesante leerlo a Buen Padre por su conocimiento, por su capacidad e inteligencia, la manera de escribir incluso y de hacerlo tan sencillo, ¿no? Pero me pareció que era importante remarcar toda la problemática que existe con esto. Una cosa es recitarle el artículo del código, decir, sí, relación de pareja, pero fíjense todo lo que hay atrás. Me parece que acá el legislador ha sido apresurado, ¿no? Y en definitiva, si ustedes me piden una solución, que no se la voy a dar por la regla matemática que les decía, queda librado en cada caso a las circunstancias particulares y a la apreciación judicial. ¿Esto conspira contra la seguridad jurídica? Sí, seguro, pero no tenemos otra alternativa. Salvo que se establezca a través de un plenario, que cada vez se hacen menos en Argentina, o que la controversia llegue a la Corte Suprema y fije un criterio. Estoy hablando a nivel jurisprudencial. Porque si no, en cada caso particular, lo que recomiendo yo es que debe haber un plus. Es decir, no se trata del homicidio de otra persona porque sí. Tiene que haber un plus que justifique una mayor penalidad. Y ese plus puede estar dado por todo lo que dijimos que no. No voy a repetir ahora, pero como pautas a tener en cuenta para saber si el autor cometió un hecho que tiene un mayor contenido de injusto que en cualquier situación particular. Entonces, profesor, con este criterio puede tener más pena el que mata a la novia que el que mata al conviviente. No necesariamente. ¿Conviviente en qué sentido? Que no tenga ninguna... Por ejemplo, que convive, que convive, un juez pero, puede caer en alguna cámara y darle, por decir, no 9 años, pero si cae en otra cámara otro caso, que eran novios, en realidad no convivían, y le pueden dar 10. Sí. Puede tener mayor pena con este criterio. Sí, es lo que estoy mencionando con estos fallos de casación. En uno lo han considerado homicidio simple, en otro agravado. No tenemos seguridad jurídica precisamente porque el texto legislativo deja abierta la interpretación en forma totalmente amplia. Y nosotros decimos, nos cansamos de decir, los que estudiamos derecho penal, que el derecho penal tiene que ser, por eso comencé con esto así, taxativo, certero. Tiene que tener la mayor precisión posible, porque si no se genera esto. Incluso con la buena voluntad que ha podido tener el legislador al hacer esta modificación, se puede llegar al efecto contrario, que termine siendo tan confuso, o que se arme un plenario que diga todo lo contrario a la intención del legislador. Para unificar, los plenarios unifican jurisprudencia, ¿no? Teóricamente. Entonces, me parece que es necesario encontrarle la manera, no es un trabajo nuestro de los que estudiamos el derecho penal, pero sí aquellos que se ocupan de la política criminal, el legislador argentino, creo que debería rever esta normativa y armarla de otra manera, porque si no, tenemos todos estos problemas. Pero bueno, no nos preocupemos por esto porque yo simplemente se los quería plantear, mostrar, dejarles el abanico de posibilidades para que vean que a veces no es tan sencillo determinar cuándo una cuestión tiene que ser agravada. Lo que sí tenemos que sujetarnos siempre a los principios rectores del derecho penal. Y en este caso, si hay un mayor contenido injusto es porque una circunstancia
extra que supera lo que es un homicidio común. Y en este caso va a estar dada por la reunión de todas estas circunstancias, ¿no? La relación amorosa, de intimidad, que haya sido notoria, estable, ciertamente permanente, y que haya generado la facilidad para el autor de cometer el hecho aprovechándose de esto. Con lo cual, con este criterio, fíjense, cuidado, por más que hayan sido, pongámosle novio, haya tenido una relación de pareja pasada, si no se dio esa situación de aprovechamiento de la relación previa, por más que hayan sido pareja, para mí no quedaría grabado porque se cae el fundamento de la grabación. No es una constatación objetiva, sino subjetiva, que ha permitido al autor facilitar la ejecución del crimen. Si no se puede acreditar eso, yo, en lo personal, no lo consideraría como un homicidio agravado, por más que hayan sido pareja anteriormente. Pero bueno, son opiniones. Pasamos de inciso. Vamos a acelerar un poco porque encima creo que tenemos poco tiempo. Sí, ya son más de las 6. Vamos al inciso 2. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta respecto a lo anterior? Bien. ¿Tienen el código a mano? Sí, Es muy profe. sencillo. Muy sencillo. Bueno, estamos hablando de una circunstancia, o de varias circunstancias que aparecen en el inciso segundo, como agravantes del homicidio simple. Cuando el autor se comporta de esta manera. Cuando se mata con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Acá hay que tener mucho cuidado y acá nuevamente nos vamos a encontrar con opiniones disímiles, diversas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? No hay nada certero dentro del derecho penal. Bueno, por lo menos en estos casos no tanto. Esto igual responde más a una tradición histórica que legislativa, pues se ha mantenido a lo largo del tiempo, salvo algunas pequeñas variaciones. Ustedes habrán sentido hablar y han escuchado de aquel que procedía con premeditación y alevosía. Tradicional esa fórmula, ¿no? Hoy lo que es premeditación ha desaparecido de todo esto. Ya vamos a ver cómo funciona. Pero más allá de las opiniones personales, las divergentes opiniones que pueden existir al respecto, hay reglas, hay pautas. Al igual que en el caso del inciso anterior, que acá tienen que estar claras. Después luego discutiremos las circunstancias particulares. Pero las pautas, los principios rectores de la grabación de este inciso segundo deben estar presentes para grabar una conducta como la del homicidio. ¿Cuál es una de las pautas rectoras de todo esto? Tiene que ver con el modo cruel de matar. Son formas crueles de cometer un homicidio. Acá hay acto de crueldad. Y la crueldad implica una predisposición anímica subjetiva por parte del autor de obrar de ese modo, de obrar cruelmente. No es una circunstancia fortuita ni desprovista de ningún contenido de subjetividad. Por el contrario, el caso quizás más paradigmático es el del veneno, como vamos a ver, en donde puede haber ocurrido una muerte a través de un envenenamiento y no estar comprendida dentro de este inciso. El solo hecho del uso del veneno no constituye agravante, sino va acompañado de esta subjetividad a la que hacía referencia. Es decir, al propósito del autor de actuar cruelmente sobre la víctima a través del suministro de una sustancia de esta naturaleza de un modo oculto, de un modo artero o insidioso, como dice la última parte. Bueno, estas son dos pautas fundamentales, dos pautas fundamentales que tienen que regir y campean a lo largo de este inciso segundo.
Vamos a ver en qué consiste el ensañamiento. Acá ya le puse en la página, está bien. Y es una expresión que viene del derecho español, y el ensañamiento, en cuanto tal, consiste en prolongar o aumentar deliberada e inhumanamente los padecimientos de la víctima. Hay un exceso de crueldad que está presente en la finalidad del autor. Lo que quiere el autor es hacer sufrir a la víctima antes de que muera. Como decía algún comentarista del Código Español, ustedes lo deben conocer quizás de Penal 1, Pacheco, Francisco Pacheco, primer comentarista del Código Español, 1848-1850, decía que el ensañamiento es hacer sentir a la víctima su propia muerte. Esto es provocarles ese padecimiento previo a la muerte. Esto va a estar dado por la orientación subjetiva del autor, no por una circunstancia casual. Esto debe estar en la voluntad del autor. Y no va a poder surgir automáticamente, por ejemplo, de la cantidad de golpes o puñaladas propinadas a la víctima. Si este sujeto aplica 102 puñaladas, por poner un número cualquiera, a la víctima que murió con la primera, y las restantes son un mero desahogo de su personalidad o de su furia transitoria, no hay ensañamiento por más que haya 102 puñaladas, porque las 101 restantes lo único que hicieron es apuñalar un cadáver. Para que haya ensañamiento, debe haber una agonía previa provocada por el autor, querida por el autor. Fíjense, por el contrario, que si yo le aplico una puñalada a alguien que queda herido, pensando que está muerto, me alejo de la escena, y ese sujeto muere luego de sufrir durante 10 horas sin que nadie lo atendiera, se comprueba que sufrió padecimientos de esta naturaleza, tampoco voy a cometer el delito de ensañamiento. Profe, Porque no estaba en mi voluntad, ni siquiera conocía lo que sucedió. Sí. es decir, que no solo tiene que querer matar, sino que además tiene que querer que la persona tenga estos padecimientos. Exactamente. Que conozca que va a desembocar en la muerte. Pero, Sí. doctor, ¿y si es un veneno instantáneo que le provoca la muerte en el momento? Estamos hablando de homicidio. ensañamiento, no de veneno. Estamos hablando del ensañamiento, de la primera hipótesis. Lo del veneno tiene que ver con el modo de suministro. Esto es ensañamiento. ¿Qué diferencia hay entre el ensañamiento y la tortura? Bien. La tortura también puede... qué pro- Sí, la tortura seguida de muerte. La tortura seguida de muerte están hablando, ¿no es cierto? Porque en realidad son actos crueles, son actos de tortura. Objetivamente no se diferencian. Subjetivamente puede haber una diferencia en cuanto... Esperen, no sé si pasó algo en la página. ¿Ustedes ven bien? Sí, profe, se ve perfecto. Sí. Porque me quedó la barra arriba. Bueno. En la tortura originariamente no hay una intención de matar. Es más, el objetivo es torturarlo, hacerlo sufrir, pero no para posteriormente matarlo, aun cuando pueda ocurrir la muerte. Acá creo que la diferencia es más que nada subjetiva. Los actos objetivamente tienen que ver con esto. Los actos objetivos, los previos. Creo que la diferencia va por el lado subjetivo. No me quiero meter demasiado porque para eso tenemos que conocer bien cuáles son las características del delito de tortura, que es un delito contra la libertad. Si no atenta directamente contra el bien jurídico tutelado que estamos analizando. O sea que, en principio, hay una diferencia de lo que se quiere tutelar por parte del legislador, aun cuando las consecuencias puedan ser similares en un otro caso por el resultado, pero no por la voluntad deliberada de la víctima. Por ahora quedamos así, hay diferencias en los bienes jurídicos tutelados, uno va contra la libertad, el otro va contra la vida,
y que en el caso que se produzca un resultado muerte, esto tiene que ver con el aspecto subjetivo. En este caso, el autor quiere matar, acá hay un dolo directo, lógicamente, no lo mencioné en el inciso anterior, en este tampoco, pero creo que ustedes lo pueden deducir, que el tipo subjetivo se compone únicamente de lo que se llama dolo directo. Lógicamente, si hay una voluntad deliberada, estamos hablando de deliberadamente debe actuar. Fíjense las palabras que estamos utilizando, ¿no? Esto tiene que ver también un poco con aquella tradición histórica. A veces es muy bueno saber cuál es el origen de las disposiciones penales, cuáles son las fuentes. Ya te doy la palabra, dame un segundito. Porque esta utilización de palabras nos está diciendo qué fue lo que el legislador tuvo en mira. Y esto de deliberado proviene del concepto de dolo del proyecto de Tejedor de 1866. El dolo de Tejedor era actuar deliberadamente, fíjense la utilización de las palabras, ¿no? En cuanto al concepto. Y Tejedor, 1866 estamos hablando, ¿eh? El proyecto, no el código, el proyecto de Tejedor de 1866 toma fundamentalmente como fuente el Código Español de 1848 y 1850, comentado después por Pacheco. O sea que la influencia que tiene el derecho español de aquella época sobre nuestra legislación, porque luego Tejedor da lugar al Código de 1886 y luego las modificaciones del Código Definitivo de 1921, pero que tienen una influencia trascendental en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy seguimos teniendo conceptos que manejaba el doctor Carlos Tejedor en aquella época, ¿no? Sí, ¿qué me decías? Alguien me quería preguntar algo. ¿No? Bueno. Ahí está, ahí no puede activar el audio, profesor. Ah, una consulta. En el modo de ensañamiento, ¿el desmembramiento de personas entraría ahí? Sí, yo creo que todo aquello que provoque, no solo que provoque, que haya sido querido por el autor del hecho, queda incluido en este tipo. Lógicamente que, les decía, ¿no? No hay que tener en cuenta tanto la circunstancia objetiva, porque estos delitos, en este inciso, están caracterizados fuertemente por la orientación, por el propósito, por la subjetividad del autor. Es más, ¿qué es lo que quiere el autor que lo que realmente sucedió? ¿Por qué digo esto? Y vuelvo al ejemplo. Le aplico una puñalada a otro queriendo matarlo y lo dejo, pensando que está muerto. Luego se comprueba por pericia que ese sujeto estuvo 10 horas agonizando y murió desangrado. Realmente sufrió padecimientos insoportables que aumentaron su agonía hasta que finalmente muere. Desde el punto de vista objetivo, podríamos decir que esa persona tuvo esos padecimientos, pero nadie me podría imputar a mí ensañamiento porque yo no actué deliberadamente de ese modo, ni lo quise hacerlo de ese modo. ¿Se entiende? Por eso el aspecto subjetivo es lo más trascendente en esta línea de pensamiento del inciso segundo. Luego habrá que ver si eso se corresponde con lo que sucedió realmente, objetivamente. Porque a lo mejor yo quiero hacer sufrir a alguien, hacerle sentir su propia muerte de a poco, paulatina. Le hago un corte y en ese momento le agarra un shock y se muere, se me murió de golpe. Claro, esa era mi duda, porque puede que no tenga ese padecimiento la persona y el actor era lo que quería y no lo logra. Para que quede claro, tiene que haber una coincidencia entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. En ambos casos confluyen a aumentar deliberadamente e inhumanamente los padecimientos de la víctima antes de su muerte. Antes de su muerte. Vuelvo a repetir. Las puñaladas posteriores simplemente están dadas a un cadáver, no a una persona. Eso no es constitutivo de un delito de ensañamiento. Perdón, doctor, y si por ejemplo antes de matar a una persona se les mata a los hijos adelante de ella. Bueno, ahí entramos en el inciso 12. Podemos entrar en el inciso 12 en el caso que hubiera una relación con el inciso primero. No me quiero adelantar.
porque ahí en el inciso 12 lo que se llama el homicidio indirecto, transversal, puede verse agravado por esa situación. ¿Sí? En principio, en este caso en particular, tiene que ir sobre el cuerpo de la víctima, ¿eh? No sobre un tercero. No tiene nada que ver con otros delitos que puedan existir, con amenazas, intimidaciones o violencias respecto de terceros. Acá lo que se está protegiendo es a la persona víctima, al sujeto pasivo. Tiene que actuarse sobre el cuerpo de él. En el caso que usted planteaba, puede darse la hipótesis, si hay una relación de las mencionadas en el inciso primero, que entre como un supuesto de los actualmente previstos en el inciso 12, que ya vamos a ver si seguimos así dentro de 6 meses. Gracias, doctor. Pero bueno, no, escúchenme, no, al contrario, a mí me encanta, pero vuelvo a insistir, ¿no? El tiempo corre en contra nuestro. Planteo simplemente, y ya los dejo, porque sé que tienen otras clases, lo de la alevosía. Acá, bueno, acá vamos a tener opiniones más que diversas, fundamentalmente en el ámbito jurisprudencial, ¿no? No importa, no me interesa eso. Vuelvo a destacar que lo que hay que tener presente siempre en estos casos es el aspecto subjetivo. Es decir, la intencionalidad del autor, cuál fue el propósito del autor y cómo actuó subjetivamente con ese modo cruel o perverso de dar muerte. Esto es lo que justifica una agravación a criterio de la legislación argentina. En este caso solo se habla de alevosía, y esto es una palabra que ha dado lugar a innumerables concepciones acerca de esto. ¿Qué pasa? Hay una tradición histórica, nuevamente, fíjense lo que le decían anteriormente, ¿de dónde lo toma Carlos Tejedor? Del Código Español de 1848 y 1850, que era la alevosía para el derecho español: matar a traición y sobre seguro. Es decir, un ataque inesperado para la víctima debido a la relación que mantenía o por cualquier otra circunstancia inesperada, sufría un ataque que jamás pudo prever. Y por otra parte, el autor lo hacía de un modo tal que no pudiera ser descubierto, no podía ser visto por nadie. Este ataque traicionero, que un poco viene de ahí la palabra, alevosía de aleve, que significa traición, el homicidio proditorio, la proditio onis, que también viene del derecho romano, pasa al derecho español, es la que toma en cuenta Tejedor para agravar el homicidio cuando hay alevosía, el concepto de alevosía. Paralelamente, por el lado italiano, que a su vez venía del lado francés y suizo, la alevosía tenía otro concepto, que era el acecho, ¿no? El homicidio que tiene que ver con lo que se conocía con el nombre de peraguato. Traducido vulgarmente sería por aguante, es decir, aquel que espera a que pase la víctima ubicado en un lugar a oscuras y de esa manera darle muerte sin que el otro tampoco supiera. En el derecho español aparecía lo que se oculta, es la intención, ¿no? Por eso hablamos de moral, desde un aspecto moral. El sujeto pasivo no espera todo esto, se ocultan las intenciones. Mientras que en el lado del derecho italiano, el derecho francés, el guet appens, del que se habla en el derecho francés, pasa así el italiano, era la ocultación de la persona, ya no de la intención. Con lo cual se generó un mixto, que hoy tenemos en la actualidad en el concepto de alevosía, comparte un poco estos elementos de uno y otro derecho, sistemas jurídicos, y es omnicomprensivo tanto de la ocultación moral como de la ocultación física de la persona para poder perpetrar un homicidio de estas características que ha sido considerado como cruel o perverso por el aprovechamiento de la situación que ha procurado o buscado el autor. Punto aparte, presentación de alevosía. Seguimos la clase que viene, porque si no me van a matar ustedes también. Dale, profe.
Gracias, profe. Apasionante. Es un tema muy interesante. Si quieren Sí, ir está muy adelantando en el blog y en algunos artículos que hemos subido, mejor así vamos ganando un poco más de terreno para evitar la tiranía del tiempo. Profesor. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias, Muchas profesor. nada. Buenas tardes. ¿Alguna Gracias, pregunta quedó doctor. por ahí? Sí. ¿Este tema lo seguiríamos viendo el lunes o el jueves? El lunes es probable que yo no pueda estar, con lo cual lo seguiríamos viendo el jueves que viene, para mayor seguridad. Incluso Perfecto. para tener... Entonces, ¿el lunes no tendríamos clase? Sí, tendrían clase. Van a quedar grabadas, porque esto también hubo problemas con la parte organizativa en la facultad y no quedó bien claro que las clases eran todos los días y los lunes había plenaria. El día 13 de septiembre va a estar el doctor Guillermo Montenegro, lo deben conocer porque además es intendente de la ciudad, ya tiene fijada la clase del 13, pero este lunes que viene posiblemente esté el doctor Bianchi o el doctor Ortiz reemplazándome. Si ustedes no pueden asistir no hay ningún problema porque quedan grabadas. No es que sean obligatorias ni tomamos lista, es simplemente para que ustedes tengan mayor contenido, mayor volumen de contenidos dentro de lo que es la materia, ¿no? Pero no voy a estar yo, seguro no voy a estar yo, casi con total seguridad. Perfecto. Con lo cual lo Bueno, veríamos gracias. el jueves que viene. Bueno, Porque perfecto. vería otro tema que va a quedar grabado, así que no se preocupen porque después lo suben, creo, a un canal de YouTube. ¿Y el lunes sabe que veríamos? No. No lo tengo presente, pero si quieren se los puedo anticipar en la página mañana mismo. Bueno. ¿Se va a subir en algún Una vez que momento nos un organicemos. cronograma? Sí, la doctora Castro lo tiene prácticamente terminado. Calculo que mañana tiene clases, ella no. No, ya para la semana que viene lo va a subir, el cronograma. Si es que no lo sube antes. Si puedo, le digo que lo suba antes, pues lo estaba... a veces es complejo poder establecerlo, pero por lo menos también aproximativo, porque nosotros comenzamos, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Comenzamos con un tema y por ahí en el entusiasmo se nos va el tiempo y ya en cierto modo desarticuló la clase siguiente, ¿no? Ya tenemos que hablar de temas modificados. Pero bueno, es simplemente aproximativo, así ustedes tienen una idea genérica y aproximada de lo que se va viendo. Disculpe, doctor, ¿sabe hasta qué bolilla va a entrar para el parcial? Sí, nosotros vamos a ver, creo que hasta no sé si la 4 o 5 inclusive, perdóname, pues no tengo el programa acá. Pero todo lo que es título 1 de lo que estamos viendo nosotros, seguro, por eso quizás agreguemos un poco más, que tiene que ver con la tenencia de armas, el título 7, no me acuerdo de bolilla es, creo que la 14. Pero bueno, ya 10 días antes del parcial los vamos a poner con total precisión. Igual, si va a ir todo lo que más se pueda ver ahora, mejor, porque en el segundo parcial entra todo el resto. Con lo cual, si adelantamos ahora es mucho mejor, porque si no, el segundo parcial se hace muy extenso, muy largo para ustedes fundamentalmente. Con respecto a eso, si se puede descubrir el material del campus para utilizar Ya este está. mes que... Para Pero estas digo, clases, hasta la orilla que entra para el parcial, porque hay solamente 1 o 2 temas cubiertos. sí, normalmente lo vamos colocando visible a medida que lo vamos viendo. Yo me adelanté un poco más. Creo que lo hice visible, si no me equivoco, hasta la instigación o ayuda al suicidio. Voy a ver si les puedo subir algunas consideraciones acerca del aborto con las modificaciones que hubo. Y si ustedes quieren, les subo más. No tengo ningún problema. Ahí la doctora Castro publicó en el campus que mañana a las 17 va a estar Julio Ortiz. Bien, perfecto. Perfecto. El lunes posiblemente entonces esté el doctor Bianchi. Yo cualquier cosa mañana lo hago saber. Si necesitan que subamos más texto, igual lo que estamos subiendo es simplemente para que ustedes tengan una guía, porque pueden verlo de cualquier libro de texto. Y más que nada también para poder visualizar por ahí qué temas va a dar cada profesor, como se están dando
bolillas así, no en orden, sino en desorden, para Exactamente. tener claro qué unidades preparar para el examen, porque eso también, como falta un mes, es poquito tiempo Lo que para es seguro adelantar. que todo lo que se da en clase va a entrar en el parcial. Lo que se ha dicho que se vea de alguna otra plataforma también. Y vamos a establecer, en el caso que fuera un poquito más amplio, siempre va a ser mejor en este primer parcial, porque créanme, el segundo se hace súper extenso y es menos abarcable. Cuanto más entre en el primer parcial, mejor. Pero esto lo vamos a ir, no se preocupen, lo vamos a ir delineando de a poco. Creo que en lo que están viendo conmigo, no sé si es hasta la cuarta o la quinta bolilla. Si ustedes tienen a mano, me pueden decir cuál es la quinta. ¿Tienen un programa a mano ahí? Delitos de lesiones contra la integridad personal y la salud, ¿puede ser? Sí. Sí, Bueno, sí. hasta la Sí. cuarta inclusive, y de acuerdo a las comisiones, en una van a ver las 5 y creo que en la otra no llegan a ver. Eso va a depender de cada comisión. Conmigo hasta la 4, bolilla 4 inclusive, y fíjense los delitos contra la seguridad pública, debe ser 13 o 14, no la tengo presente. Alguien que tenga el programa si puede verlo. 17. 17 es delitos contra la seguridad pública. Así es. Y Bien, después tiene otra bolilla más, que es la 18, que sería la continuación. a continuación. No, sería la bolilla 17, creo que los 3 o 4 primeros puntos. Después, el tercer punto, ¿cuál es? El delito de estrago. ¿El tercero? El tercer punto de la unidad 17 sería el delito de estrago, concepto de estrago, ¿El modalidades cuarto? comisibles. ¿El cuarto? El delito de rotura de dique e impedimento de defensas. ¿El 5? El incendio y el estrago culposo. ¿Y el 6? Hasta el 6. Y el sexto sería fabricación y tenencia de explosivos. Bien, sería hasta el sexto. Perfecto. Vayamos al código del artículo 79 en adelante hasta el 88 seguro. Para las dos comisiones, estoy hablando de lo que respecta a lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Del 79 al 88 y del 186 al 189 bis, que es el que acaba de mencionar su compañero en la bolilla 17, puntos 1 a 6. Y después en cada comisión, según cada comisión, algunos ven una cosa y otros no siempre coincide. Pero no se hagan problema esto de lo que vos decías de analizar los delitos, digamos, no en un orden cronológico, porque el derecho penal, precisamente la parte especial, nos permite esto. Así como hoy estamos viendo un homicidio, mañana podemos ver libramiento de cheques sin provisión de fondo, porque lo que interesa siempre es la estructura del tipo penal. Lo que sí recuerden, siempre vincularlo con un bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el sentido de la protección? ¿Qué es lo que se intenta proteger? ¿Tiene que estar lesionado? ¿Basta con la mera puesta en peligro? Pero tanto puedo analizar hoy cuáles son los requisitos típicos del 302 como cuáles son los requisitos típicos del artículo 79. Si uno contiene una relación de subsidiariedad, el otro no. Si el otro tiene elementos subjetivos del tipo. Si uno es un delito de acción simple, matar a otro, o de acción compleja, positiva y negativa, dar en pago y no pagar una vez que ha sido intimado. Estoy hablando del caso del cheque. O un delito de acción compleja, que puede ser acumulativa o alternativa, en esos supuestos, una cosa o la otra, qué estructura tiene, cuál es la acción típica, cómo debe interpretarse, cuál es el momento consumativo, de acuerdo a si hay una lesión o resultado, y esto lo podemos hacer, se trate de un homicidio, de una violación o de un cheque sin provisión de fondo. Esto es la ventaja que tenemos como profesores aquí del derecho penal. Podemos ir salteando porque precisamente los tipos penales son como si fueran islotes dentro de lo que está permitido. Aparecen estas islas como
aquello que está prohibido, o mejor dicho, sancionado, ¿no? Y esto nos da este beneficio. Un conjunto discontinuo de ilicitudes, diría Zaffaroni, que nos permite abordar su análisis de esta manera. Así que no se preocupen. Pero sí, aclaro, agrego algo más, no olviden la naturaleza y la concepción del bien jurídico tutelado en cada tipo penal que estamos analizando. Incluso hoy surgió, por la pregunta que hicieron ustedes, uno de ustedes, acerca de la tortura seguida de muerte, ¿no? Fíjense que ahí teníamos dos bienes jurídicos diferentes. Uno en donde se vinculaba directamente con la vida, con la persona, y otro con la libertad. Aun cuando el resultado pudiera coincidir. Pero ya la perspectiva, la orientación subjetiva del autor es diferente, porque se trata de bienes jurídicos distintos. Por eso siempre es fundamental todo esto. Bueno, me pasé de la hora, no sé, perdónenme, ustedes tienen otras clases, o la mayoría de ustedes. Mañana les aclaro qué profesor va a estar el día lunes, y entre nosotros nos vemos el jueves. Feliz día del Gracias, abogado. hasta luego. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doctor, gracias. Nos vemos la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.